Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 24 de marzo de 2025. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. San Lucas 4, 24 a 30. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 24 de marzo, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 4, 24 al 30. El Señor, en la sinagoga de Nazaret, les reclama, les advierte, les hace darse cuenta de que ningún profeta es bien recibido en su tierra, porque si ya bien es duro aceptar un mensaje profético, una denuncia de algún mal, mucho menos donde lo conocen, donde muchos se ven tentados de sacarle en cara o querer exigirle al profeta en vez de concentrarse en lo que Dios les habla a través del profeta. Entonces el Señor pone el caso de cómo el pueblo era infiel, entonces el profeta Elías solamente hace milagros a una viuda de Sarepta, o el profeta Eliseo a Naamán el sirio, cuando había muchos leprosos en Israel o sequía en toda Israel, no en todo el país. Entonces, al oír eso, como que Dios beneficia a externos y demás, se enfurecen y quieren despeñarlo, o sea, matarlo, porque no están hablando de un simple escaloncito donde lo hacían tropezar. Y el Señor les demuestra también su poder y divinidad pasando en medio de ellos. Los frena, los paraliza, no pueden hacer nada y no se convierten, no van a cambiar. Pero bueno, más allá de esta reacción, que la hemos meditado desde otras perspectivas alguna vez, porque nosotros también expulsamos a Dios de nuestra alma por el pecado mortal, cada vez que cometemos un solo pecado mortal, porque nos incomoda el quedar bien, un placer, etc. Pero ¿qué es lo que provoca esta furia? Es el no aceptar lo que no nos gusta, el no aceptar la verdad, no aceptar las correcciones. Y esto es muy grave porque, como dice el Señor en otro momento del Evangelio, a la generación mala y perversa que pide un signo, se le dará solo el de Jonás. Los ninivitas, o sea, no del pueblo elegido, se convierten por la predicación de Jonás, y nosotros vemos hoy en día cuántas tips, autoayuda, psicólogo, filosofía, estoica o cualquier otra, que te enseñan a aceptar de los defectos y las correcciones para crecer en soberbia, en autoestima, en autoseguridad, para crecer y convencer, para generar una imagen que guste, que convenza, para los negocios, para un montón de cosas. Y la gente adhiere con todo su ser y consume este tipo de tips, de consejos y de cosas pragmáticas para esta vida, y sin embargo para lo espiritual no soportamos que nadie nos corrija, ni cura, ni obispo, ni sacerdote, ni nada. Entonces es una acusación que nosotros mismos nos hacemos al demostrar que por un bien temporal sí aceptaríamos correcciones, pero por el bien eterno no nos interesa. Con lo cual significa que no aceptamos a Dios como Dios. A un empresario sí, más si ha tenido éxito, a un psicólogo sí, si ha estudiado y aunque cobre. Por eso el pueblo tendría que haber aceptado esa dureza y reconocerla. La dureza es la que tenemos todos nosotros. Es decir, ¿por qué, si es que no lo estás haciendo,
¿por qué no nos estamos convirtiendo? ¿Por qué no tenemos una lucha? Y sí, el tiempo, el trabajo, el calor, el frío, lo que sea, es lo que venimos diciendo hace 22 cuaresmas o 25 cuaresmas. Tenemos excusas. Y si alguien nos viniera a decir que podemos condenarnos por esta tibieza, lo despeñamos. Es un loco, es un psicópata, un exagerado, un fundamentalista, lo que sea. No digo llegar a la sangre, pero está condenado. Y no es el problema, digamos, que lo que se diga de alguien, de un predicador, de lo que sea. El problema sigue siendo la dureza, que genera justificaciones, que genera la falta de correspondencia, como veíamos ayer. O sea, no soportamos que nos evidencien los defectos. Lo cual habla, y ahí está la necesidad de conversión. La necesidad de conversión, digo, no es el cambiar un defectito. La conversión necesaria y profunda es que generamos esos defectos porque no estamos mirando a Cristo, sino a nuestro ego, y esto ataca nuestro ego. Esto pincha, esto relativiza nuestro ego. La persona que está preocupada de ser agradable a Cristo, de consolarlo a Cristo, de imitarlo a Cristo, está diciendo, por favor, díganme que tengo que corregir. Mi única preocupación, o la mayor y más importante, es agradar a Cristo. Y no estoy diciendo como una burbuja mística que nos aleja de la realidad. Es decir, amar a Cristo, consolarlo a Cristo, siendo más paciente, más dulce en el hogar, más atento, más servicial en el trabajo, sin respetos humanos, evangelizar, dar testimonio, todo eso. No hablo como digamos una enajenación de la vida cotidiana, sino en esa vida cotidiana. Por eso, la reforma del corazón, convertirse, converger, mirar hacia, verso hacia, es mirar hacia Cristo, caminar hacia Cristo en todo lo que haces, en el amor a tus amigos y a tu familia y a lo que quieras, es para gloria de Dios, para mirar a Cristo, para salvarte y salvar almas, no para que vos te sientas bien contigo mismo y disfrutes esta vida como si fuese que no es pasajera, que no es solo una ocasión de salvarse y salvar almas. Entonces una mirada egocéntrica que no tiene que ver con la realidad y que es como hace el demonio Lucifer, que robó su vida para sí mismo y no quiso ni la gloria de Dios ni el bien del prójimo y no quiso servir a la salvación de los hombres, etcétera. Es el robar, es el giro del corazón que no quiere reconocer a Dios, ni su existencia, ni que es digno de amor, ni que nos ha creado por misericordia y que tengo por lo menos el deber de gratitud. Esa es la raíz de lo que hay que convertir el corazón para que mire hacia Dios y no se mire a sí mismo, que lo que hace y vive sea para Dios y no para sí mismo. Ese vivir para Dios es la mayor fuente de gozo, de alegría, de paz, de plenitud. Por eso, terminemos con este texto que realmente sería para leerlo por cada semana, cada 15 días, lleno de luz, y nos pide esta humildad que significa no vivir para nosotros mismos. Por tanto, no nos afecta la crítica y demás, y al contrario, la gozamos. No agrego más palabras. Lo leamos, lo hemos leído muchas veces, numeral 593. Oh Jesús mío, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones. Agrego, humillaciones no significa insultos, malos tratos, sino el ver la miseria, aceptar que nos corrijan, aceptar que nos repitan cuando nos olvidamos y tal cosas. Eso nos hace recordar que nos olvidamos, que somos débiles, que somos frágiles, que caemos, que necesitamos ayuda, que necesitamos corrección, etc. En el desprecio está el secreto de la felicidad. Cuando el alma llega a conocer que es una nulidad, la miseria personificada, y que todo lo que tiene de bueno en sí misma es exclusivamente don de Dios, cuando el alma ve que todo lo que tiene en sí le ha sido dado gratuitamente y que de sí tiene solamente la miseria, esto la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios. Interrumpo nuevamente, acá no está hablando a nivel psicológico, de autoestima ni nada. Es la miseria esencial del hombre, es decir, el necesitar todo hasta el recibir la misma vida a cada momento de Dios, el no poder darse vida por sí misma, etcétera, ¿no? En un plano totalmente sobrenatural. Entonces continúa. Y Dios, o sea, esta humildad
esta humillación la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios. Y Dios, viendo tal disposición del alma, la persigue con sus gracias. Cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria, Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, esta es solamente un alma verdaderamente humilde. Al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso, pero si el alma enfrenta valerosamente repetidos combates, Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo. Perdón, interrumpo. El amor propio es ese psicológico y demás, etcétera, que se llama solamente a impulso de sentimiento y cosas bajas. Porque si fuese un amor propio verdadero, puro, él diría, el mejor modo de amarme es darme Dios, es darme santidad, es darme unión con la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en su corazón está solamente Dios. Un alma humilde no confía en sí misma, sino que pone su confianza en Dios. Dios defiende al alma humilde y Él mismo se introduce en las cosas de ella, y entonces el alma permanece en la máxima felicidad que nadie puede comprender. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.